Bueno, y vamos a estar entrevistando vía Zoom a Robert Allen. Él es miembro del Comité de Jueces en el estado de la Florida y nos va a hablar por qué el presidente Trump menciona a Carlos Muñiz, que es juez del estado de la Florida y origen nicaragüense, y que podría llegar a la Corte Suprema de Justicia. Entendemos que tienen que cambiar por cuestiones de edad algunos magistrados de la Corte Suprema, y esto lo tiene que hacer o el presidente Trump o John Biden. Bueno, aquí tenemos a Roberto J. Argüello, presidente de Ciudad Visor, tenemos al doctor Robert Allen. Muchas gracias por estar aquí en vivo y directo en Nicaragua. Bueno, Roberto, quisiera que nos presentaras al señor Robert Allen María Elsa, para nuestro público nicaragüense. Perfecto, María Elsa, es un gusto saludarte y para mí es un gran honor tener en el programa a una persona que yo considero un amigo de Nicaragua, un hermano, y me decía una amiga puertorriqueña de que un buen hijo siempre va a ser un buen esposo y va a ser un excelente abogado y una excelente persona. Y esa persona es Bob Allen. Yo conozco a Robert Allen desde que él estudió en la Universidad de Notre Dame. Y luego, conforme fuimos creciendo ambos, él era el mejor amigo y sigue siendo el mejor amigo de Lincoln Díaz Balar, congresista héroe que ayudó muchísimo a Nicaragua y le ayudó mucho a la comunidad nicaragüense con la ley NACARA. El abogado Allen, el doctor Allen, ha sido abogado del Partido Republicano y como tú lo mencionaste, el gobernador DeSantis lo nombró como parte de la comisión que nomina a los jueces de la Florida. Pues resulta que hace varios días el presidente Trump, en una terna de 20 personas, nominó, y el doctor Allen va a explicar esto en más detalle, a un super juez que está en la Corte Suprema de Justicia de la Florida para ser uno de los candidatos en el caso que se retire uno de los dos jueces que ya tienen alta edad. Este es nada más y nada menos que Carlos Muñiz. Entonces yo voy a dejar que tú entrevistes a Bob Allen, un amigo de Nicaragua. Creo que Bob conoció a tu padre y tu persona cuando tu padre vino aquí a Miami después de que ganó doña Violeta y nosotros le hicimos un almuerzo en honor a tu querido padre que está en el cielo. Pero te dejo con Bob. Bueno, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Roberto. Mucho gusto, doctor Robert Allen, por estar aquí en nuestros estudios. Y quisiera preguntarle, ¿usted conoce y por qué el presidente Trump nomina o menciona a un juez del estado de la Florida de origen nicaragüense como es Carlos Muñiz? Ok, lo explico así. En nuestro sistema federal, los miembros del Tribunal Supremo de los Estados Unidos están puestos de por vida. No es como en la Florida que a los 75 años se tienen que ir. Están puestos de por vida. Entonces, en la política presidencial, los candidatos a veces exponen cuáles van a ser las personas que él o ella va a considerar para nombrarlos a esos puestos del Tribunal Supremo. Y lo hizo en la pasada campaña el presidente Trump y en efecto seleccionó a 2 miembros del Tribunal Supremo de esa lista y ahora antes de la elección lo ha hecho igual. Y en esa lista encontramos que está un miembro del Tribunal Supremo de la Florida, Carlos Muñiz, que tiene origen nicaragüense, como todos sabemos, y es una persona de gran mérito. Carlos estudió en la Escuela de Derecho de Yale, que es de las más prestigiosas de los Estados Unidos, y ha tenido una destacada carrera como abogado constitucional en Estados Unidos, y su último puesto, antes de ser nombrado al Tribunal Supremo, fue como asesor de un departamento federal, el Departamento de Educación. Él fue el consejero general de ese departamento del gabinete norteamericano.
Entiendo que estuvo de asesor también del Comité de Educación, ¿verdad? Estuvo trabajando en la parte de educación como asesor. Exactamente, exactamente. Él fue el asesor legal en nuestro gabinete o en nuestro gobierno federal. Existen departamentos diferentes, el de defensa, el de Estado, el de salubridad pública y también el de educación. Y él era el asesor legal principal de ese departamento. El asesor principal legal de la miembra del gabinete que asesora al presidente, que encabeza el Departamento de Educación. ¿Usted lo conoce personalmente? Sí, lo conozco personalmente, es una excelente persona, lo conozco porque en mi involucramiento con el proceso de selección de jueces en la Florida y asesorar o ayudar al gobernador a nombrar jueces calificados, me tocó entrevistar al doctor Muñiz y ahí lo conocí y después de que fue nombrado hemos mantenido una relación con él, no muy cercana porque él está en Tallahassee y yo estoy en el sur de la Florida, pero sí lo conozco bien y lo considero un amigo. Sí, doctor Allen, ¿me podría hablar usted cómo es el balance en la Corte Suprema de los Estados Unidos? Bueno, tenemos 9 miembros del Tribunal Supremo y en este momento generalmente se considera que hay 5 conservadores y 4 lo que llamamos acá liberales, pero definiendo de otra manera, hay 5 más o menos republicanos y hay 5 más o menos demócratas. Ahora bien, dentro de eso, los jueces, particularmente los nombrados por republicanos, a veces votan con sus colegas puestos por los demócratas. Lo hizo el presidente del Tribunal Supremo, el juez John Roberts, se separó de sus colegas ideológicos, digamos, para votar por el otro lado ideológico, y así se mantuvo la legalidad de lo que llamamos Obamacare, una revisión completa del sistema de entrega de servicios médicos al pueblo norteamericano. Entonces, tenemos un balance, yo diría, de 5-4 conservador, pero el 5 a veces se va del otro lado. Y con el nombramiento de un juez nuevo, si el presidente tiene la posibilidad de nombrar un juez nuevo, el balance sería a 6-3. Muchas veces en nuestra historia, cuando el balance es simplemente 5-4, digamos, si tuvieran los demócratas, hablando en términos generales, 5 jueces y los republicanos 4, a veces, aún teniendo el poder de imponer ciertos resultados, cuando se considera que va a haber una controversia política muy grande, una controversia social muy grande, entonces a veces el presidente del tribunal no vota ideológicamente. Por ejemplo, podemos considerar el tema del aborto, aunque se conoce que el presidente del tribunal no apoya el aborto y el derecho al aborto expansivamente. Él, no obstante, como ya el Tribunal Supremo varios pasados habían creado ciertos derechos que antes no existían, él es renuente a cambiar la ley basándose en las decisiones pasadas, mientras sus colegas son menos renuentes. ¿Quién preside la Corte Suprema, doctor? Sí, el presidente se llama el juez en jefe, the Chief Justice. Él se llama John Roberts. Es un abogado muy eminente, ex miembro
de un juez federal de apelaciones, graduado también de las mejores universidades y respetado casi unánimemente, con excepción de la gente más ideológica en ambos partidos, porque los conservadores se enojan con él por a veces votar con los liberales y los liberales lo detestan porque generalmente detestan a todos los conservadores. Es así la realidad. ¿Se conoce ya una lista o las menciones que ha hecho el candidato Biden precisamente sobre los jueces? Él no lo ha hecho todavía, no lo ha hecho todavía. No sabemos si lo va a hacer, pero supongo que como lo ha hecho el presidente Trump, suponemos que lo va a hacer el candidato Trump, el ex vicepresidente Biden. En estos países nuestros a veces es muy difícil para nosotros comprender cómo funcionan las elecciones en los Estados Unidos, el voto popular y los colegios electorales. Usted va a estar hablando sobre este tema el próximo 16, pero entendemos, pues nos gustaría más o menos oír su opinión sobre esto de los colegios electorales. Es algo que nosotros, como le decía, en los países nuestros no entendemos lo de los colegios electorales, sino que el voto popular. Claro, y cuando lo expliquemos no va a ser difícil de comprender. Se basa el sistema en la historia de nuestro país, el hecho de que nuestro país es tan grande, es decir, tenemos más de 300 millones de personas y es como si fuera 10 países, imagínate, 10 países de 30 millones. O 100 países de 3 millones, o 50 de 6. Me explico, es un país enorme, con regiones muy urbanas, regiones rurales, regiones desérticas, regiones montañosas, pero todo lo que uno se puede imaginar en un país como por ejemplo Nicaragua, pero multiplicado en tamaño por 100. Entonces, siendo tan grande el país y teniendo una historia particular, la unión de los Estados Unidos, acuérdense que se llama el país los Estados Unidos, no se llama las Provincias Unidas o los Departamentos Unidos, se llama los Estados Unidos. Se funda el país, es una unión de estados y estos estados, como si fueran países, tuvieron un acuerdo al reunirse de cómo iban a funcionar las cosas y nuestro sistema hoy opera como operaba en el 98%, 99% igual como se operó cuando se fundó la República. Bueno, ya para concluir, doctor, hoy 11 de septiembre es una fecha que recuerda mucho Estados Unidos, pues fue un antes y un después. Eso fue un impacto mundial, lo que es el ataque a las Torres Gemelas. Me gustaría su opinión, qué pasó después de ese entonces, cómo está ahora en los Estados Unidos. Igual Roberto, a quien agradecemos que nos lo haya traído hasta nuestros estudios. Pues lo que ha pasado es que en cierto sentido ha cambiado el mundo. Yo me acuerdo de joven que llegaba uno al aeropuerto y ibas con tu familia a la puerta del avión y llegaban y lo recibías en la puerta del avión. Todo eso fue cambiando poco a poco y con esto cambió increíblemente. Se tomaron decisiones después de ese ataque, algunas que se tenían que tomar, pero normalmente cuando hay un desastre, lo normal desafortunadamente es que hay sobrereacciones, ¿no? Hay sobrereacciones y hay que medir las reacciones, lo sabemos en el ámbito personal, cuando nos enojamos con alguien por algo que hubiera pasado, si no controlamos la sobrereacción, entonces se causan problemas inesperados. Y en mi opinión, teníamos que
tomar medidas para que no volviera a pasar lo de las Torres Gemelas y otras cosas que habían venido sucediendo, ataques contra embajadas norteamericanas en el Medio Oriente y en África. Pero a mi modo de ver, aunque quizás tenían que tener medidas muy serias, hubo una sobrereacción de nuestra parte. No de mi parte, digo, sino de parte del país en sí.